Cuando el reloj dio la medianoche, el rugido de los motores rompió el silencio de las calles desiertas. Agarré el volante de mi auto trucado, la adrenalina corría por mis venas mientras me preparaba para superar mis límites en la carrera callejera clandestina conocida como Midnight Madness. Las luces de neón de la ciudad se desvanecieron en el espejo retrovisor mientras corríamos por las carreteras oscuras, la única iluminación provenía de la luna y los faros de nuestros vehículos de carreras. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras navegaba por las curvas sinuosas y los callejones estrechos, mis sentidos en alerta máxima ante cualquier señal de peligro. Pero mientras corríamos entre las sombras, una sensación de inquietud se apoderó de mí como una pesada manta. No podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados, que ojos invisibles seguían cada uno de nuestros movimientos desde la oscuridad que nos rodeaba. Al doblar una curva cerrada, los faros de mi auto iluminaron una figura parada en medio de la carretera, una figura con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. Pisé el freno y el corazón se me subió a la garganta mientras me detenía a pocos centímetros del misterioso extraño. Con un movimiento de su mano, la figura desapareció en la noche, dejándome sacudido y desorientado. Pero no había tiempo para pensar en lo que había visto, tenía una carrera que ganar. Dejando el encuentro en el fondo de mi mente, me concentré en el camino por delante, con el pie apretado en el acelerador mientras llevaba mi auto al límite. Pero no importa que tan rápido condujera, no podía quitarme la sensación de que algo nos estaba siguiendo, algo oscuro y malévolo que ansiaba nuestra destrucción. Mientras corríamos por las calles de la ciudad, la tensión entre los corredores se hacía palpable y nuestros nervios se desgastaban con cada momento que pasaba. No pasó mucho tiempo antes de que nos diésemos cuenta de que no estábamos solos en el camino, que algo nos estaba persiguiendo, acechándonos desde las sombras con intenciones maliciosas. Con cada giro, la sensación de pavor se hacía más fuerte, hasta que parecía como si el aire mismo estuviera lleno de malevolencia. Y entonces, sin previo aviso, sobrevino el desastre. Uno de los coches que iba delante de mí perdió el control y su conductor luchaba desesperadamente por recuperar el control mientras giraba violentamente por el pavimento. Con un crujido repugnante, el coche chocó contra un edificio cercano, lanzando escombros volando en todas direcciones. Pisé los frenos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras patinaba hasta detenerme junto a los escombros. Me temblaban las manos mientras buscaba mi teléfono y marcaba el 911 tan rápido como me lo permitían mis dedos temblorosos. Pero mientras esperaba que llegara la ayuda, no podía quitarme la sensación de que el accidente no fue un accidente, que de alguna manera estaba conectado con la presencia siniestra que nos había estado persiguiendo desde el inicio de la carrera. A medida que pasaban los minutos, la tensión en el aire se hacía más espesa, hasta que sentí como si apenas pudiera respirar. Y entonces, justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, lo escuché, el sonido de algo moviéndose en la oscuridad, algo que venía hacia nosotros con implacable determinación. Con una sensación de hundimiento en el estómago, me di cuenta de que nuestra carrera por la supervivencia estaba lejos de terminar, que todavía estábamos siendo cazados, todavía perseguidos por cualquier fuerza malévola que acechara en las sombras. Pero incluso cuando el miedo amenazaba con abrumarme, una férrea resolución se apoderó de mí, no dejaría que lo que nos perseguía me reclamara sin luchar. Agarrando con fuerza el volante, aceleré el motor de mi auto, listo para enfrentar cualquier horror que nos aguardara en la oscuridad. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El sol se estaba poniendo mientras mi novia Emily y yo conducíamos por el desolado campo de la zona rural de Pensilvania. Íbamos de camino a visitar a los padres de Emily, que vivían en un pequeño pueblo enclavado en lo profundo del corazón de los Apalaches. El camino se extendía ante nosotros, flanqueado a ambos lados por densos bosques que parecían tragarse la luz mortecina. Al doblar una curva en el camino, un destello de movimiento llamó mi atención. Miré por la ventana y mi corazón dio un vuelco. La silueta de un carnaval surgió de las sombras, sus carpas de colores brillantes y luces intermitentes destacaban claramente contra el fondo del cielo cada vez más oscuro. ¿Viste eso?, pregunté, volviéndome hacia Emily con una mezcla de emoción y aprensión.
Miró por la ventana y abrió mucho los ojos por la sorpresa. ¿Un carnaval? Aquí. Ella exclamó. Intercambiamos una mirada de curiosidad antes de que detuviera el auto al costado de la carretera. Sin decir una palabra, nos bajamos del auto y nos dirigimos hacia el carnaval, atraídos por una irresistible sensación de curiosidad. Cuando entramos al recinto del carnaval, el aire se llenó del aroma a algodón de azúcar y palomitas de maíz, y los sonidos de risas y música resonaron durante la noche. Pero había algo extraño en el carnaval, algo que me provocó un escalofrío mientras deambulábamos por el laberinto de atracciones. Las atracciones estaban viejas y oxidadas, la pintura desconchada y la maquinaria chirriando siniestramente con cada giro de los engranajes. Los juegos estaban amañados, los premios empañados y descoloridos por el tiempo. Y la gente, había algo inquietante en la forma en que se movían, sus ojos carentes de emoción mientras realizaban sus tareas con precisión mecánica. Pero a pesar de la atmósfera inquietante, seguimos adelante, incapaces de resistir el encanto de los misterios del carnaval. A medida que explorábamos más, nos topamos con una tienda de campaña en el otro extremo del terreno, su entrada flanqueada por dos imponentes estatuas de figuras grotescas con rostros retorcidos y brazos extendidos. Con una sensación de temor, abrimos la trampilla de la tienda y entramos. El interior estaba poco iluminado, el aire estaba cargado con el aroma del incienso y el sonido de los cánticos resonando en las paredes. En el centro de la tienda había una plataforma elevada, sobre la cual estaba sentada una figura envuelta en sombras, con sus rasgos oscurecidos por la oscuridad. «Bienvenido», entonó la figura, con voz baja y ronca. «Has entrado en el carnaval de las sombras, un lugar donde la realidad y la ilusión convergen, donde los sueños y las pesadillas se entrelazan». Intercambié una mirada nerviosa con Amelie, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Con qué nos habíamos topado? ¿Y qué quería de nosotros esta misteriosa figura? Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura señaló una mesa cercana, sobre la cual había una baraja de cartas del tarot. «Elige tu destino», dijeron, con la voz llena de malicia. Con manos temblorosas, Amelie extendió la mano y seleccionó una carta del mazo. Cuando le dio la vuelta, su rostro palideció, la imagen representada en la tarjeta era una parca, su figura esquelética se alzaba siniestramente sobre un paisaje árido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al darme cuenta de la gravedad de nuestra situación. No estábamos ante un carnaval cualquiera, estábamos en las garras de algo mucho más siniestro, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. Con una sensación de hundimiento en el estómago, supe que teníamos que escapar, ¿pero cómo? El carnaval parecía extenderse interminablemente en todas direcciones, sus atracciones retorciéndose y transformándose ante nuestros ojos. Mientras corríamos a través del laberinto de tiendas de campaña y atracciones, perseguidos por fuerzas invisibles, no podía evitar la sensación de que estábamos siendo conducidos como ovejas al matadero, que cada uno de nuestros movimientos estaba siendo observado y manipulado por una fuerza invisible. Pero a pesar de las probabilidades en nuestra contra, seguimos adelante, impulsados por una necesidad desesperada de sobrevivir contra todas las probabilidades. Y cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, finalmente salimos a trompicones del recinto del carnaval, con nuestros cuerpos maltratados y magullados, pero nuestro espíritu intacto. Mientras regresábamos al auto, no pude evitar preguntarme qué otros horrores acechaban en las sombras, esperando atrapar a los viajeros desprevenidos en sus retorcidos juegos. ¿Y algún día estaremos realmente libres de las garras del carnaval de las sombras? Era una fresca tarde de otoño cuando mi familia y yo decidimos dar una vuelta con nuestro auto antiguo recién heredado. El auto, un Chevrolet Impala clásico de 1967, había pertenecido a mi difunto tío y teníamos buenos recuerdos de él conduciéndonos en él cuando éramos niños. Ahora era nuestra, una preciada reliquia que estábamos ansiosos por explorar. Mientras navegábamos por las sinuosas carreteras rurales del norte del estado de Nueva York, la luna arrojaba un brillo inquietante sobre el paisaje, iluminando las colinas y los densos bosques que se extendían ante nosotros. El aire estaba en calma, el único sonido era el suave zumbido del motor mientras nos adentraba más en la noche.
Pero mientras conducíamos, comencé a notar algo extraño, un destello de movimiento por el rabillo del ojo, un fugaz atisbo de algo oscuro e indistinto que se lanzaba entre los árboles. Al principio, lo descarté como un truco de la luz, un producto de mi imaginación provocado por la oscuridad de la noche. Pero a medida que las visiones persistían, volviéndose más vívidas e inquietantes con cada milla que pasaba, comencé a cuestionar mi cordura. ¿Estaba alucinando? ¿O fueron reales estos encuentros con entidades sobrenaturales? Miré a mi esposa, Sarah, que estaba sentada a mi lado en el asiento del pasajero, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Viste eso?, pregunté, mi voz temblaba de inquietud. Ella sacudió la cabeza, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Mira que», respondió ella, su voz apenas era más que un susurro. Dudé, sin saber cómo explicar lo que había visto. «No lo sé», admití, mis manos apretando el volante. «Pero algo no se siente bien». A medida que continuábamos nuestro viaje, las visiones se hicieron más frecuentes y más aterradoras. Apariciones fantasmales aparecieron al borde del camino, con sus ojos brillando con intenciones malévolas. Extrañas criaturas acechaban en las sombras, sus formas retorcidas, retorciéndose y contorsionándose en la oscuridad. Con cada milla que pasaba, la sensación de pavor que se cernía sobre nosotros se hacía más fuerte, amenazando con consumirnos en su garra helada. Estábamos atrapados en una pesadilla, perseguidos por fuerzas invisibles que parecían decididas a llevarnos a la locura. Pero a pesar del miedo abrumador que amenazaba con hundirnos, nos negamos a perder la esperanza. Con la mano de Sarah apretada con fuerza en la mía, seguimos adelante, decididos a sobrevivir a cualquier horror que nos aguardara. Cuando doblamos una curva en el camino, una luz cegadora atravesó la oscuridad, iluminando el camino por delante con una intensidad que era casi cegadora. Entrecerré los ojos para protegerme del resplandor, mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di cuenta de lo que había delante de nosotros, un portal reluciente y etéreo, que nos hacía señas para atravesarlo y escapar de la pesadilla que nos había consumido. Con una oleada de adrenalina, pisé el acelerador y el motor cobró vida mientras nos lanzábamos hacia el portal con imprudente abandono. Y cuando atravesamos un umbral reluciente, sentí una sensación de alivio invadirme, sabiendo que habíamos escapado de las garras de las entidades sobrenaturales que nos habían perseguido. Pero cuando salimos al otro lado, el paisaje a nuestro alrededor cambió y cambió, transformándose en algo completamente desconocido. Ya no estábamos en el norte del estado de Nueva York, sino en otro lugar completamente distinto, un reino de oscuridad y desesperación, donde dominaban los horrores de la noche. Mientras contemplamos el paisaje desolado que se extendía ante nosotros, supe que nuestro viaje estaba lejos de terminar. Habíamos escapado de una pesadilla, solamente para encontrarnos sumergidos en otra, más aterradora de lo que podríamos haber imaginado. Pero con Sarah a mi lado, sabía que afrontaríamos juntos lo que nos deparara el futuro, unidos en nuestra determinación de sobrevivir contra todo pronóstico. Y mientras nos adentrábamos en lo desconocido, juré nunca más subestimar el poder de las fuerzas sobrenaturales que acechaban en la oscuridad, esperando atrapar a víctimas desprevenidas en sus retorcidos juegos. Era una fresca tarde de otoño cuando mis amigos y yo decidimos embarcarnos en un viaje por carretera por el campo de la zona rural de Pensilvania. Estábamos ansiosos por escapar del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad y sumergirnos en la belleza natural del campo. No sabíamos que nuestra aventura daría un giro aterrador hacia las desconocidas profundidades de la noche. Mientras avanzábamos por las sinuosas carreteras secundarias, la oscuridad de la noche pareció tragarnos por completo, envolviéndonos en un silencio inquietante, roto solamente por el estruendo del motor de nuestro coche. La carretera se extendía ante nosotros como una cinta de asfalto y desaparecía en la oscuridad de la noche. Pero a medida que nos adentramos en el campo, empezaron a ocurrir fenómenos extraños. Las señales de tráfico desaparecieron en el aire, los puntos de referencia por los que habíamos pasado momentos antes parecieron desaparecer sin dejar rastro, y el camino mismo se retorcía y giraba de maneras imposibles, llevándonos en círculos como ratas en un laberinto. Al principio, descartamos estas anomalías como trucos de la mente, el resultado de la fatiga y la oscuridad que engañan a nuestros sentidos.
Pero a medida que pasaban las horas y los fenómenos se hacían más frecuentes e inquietantes, nos dimos cuenta de que algo mucho más siniestro estaba en juego. El pánico comenzó a carcomer los bordes de nuestra cordura cuando nos dimos cuenta de que estábamos atrapados en un laberinto de oscuridad de pesadilla, sin esperanza de escapar a la vista. Desesperados por encontrar la salida, consultamos frenéticamente mapas y dispositivos GPS, pero fue en vano. Las carreteras en nuestras pantallas se retorcían y giraban de maneras imposibles, reflejando el desorientador paisaje exterior. A medida que avanzaba la noche, las tensiones aumentaron entre nuestro grupo, el miedo y la paranoia amenazaban con separarnos. Cada sombra parecía contener horrores invisibles, cada crujido del chasis del automóvil provocaba escalofríos por nuestras espinas. Estábamos perdidos, a la deriva, en un mar de oscuridad sin brújula que nos guiara. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirnos, un débil rayo de esperanza apareció en el horizonte, una luz distante que parpadeaba como un faro en la noche. Con renovada determinación, seguimos su brillo guía, nuestros corazones latían con fuerza en nuestro pecho a medida que nos acercábamos cada vez más a la salvación. Cuando doblamos una curva en la carretera, la fuente de la luz apareció a la vista, una pequeña y deteriorada gasolinera, con su letrero de neón, parpadeando siniestramente en la oscuridad. El alivio nos inundó cuando entramos al estacionamiento de la estación, nuestros cuerpos cansados se hundieron por el cansancio. Pero cuando salimos del auto y nos acercamos a la estación, una sensación de inquietud nos invadió. El aire estaba cargado con el hedor de la descomposición y el, alguna vez brillante letrero de neón, ahora parecía latir con una energía de otro mundo. Dudamos, sin saber si entrar a la estación o continuar nuestro viaje, pero el atractivo del refugio y la seguridad resultó demasiado fuerte para resistir. Con un suspiro colectivo, abrimos la puerta y entramos. La campana sobre la entrada tintineó suavemente en la quietud de la noche. El interior de la estación estaba débilmente iluminado, las parpadeantes luces fluorescentes proyectaban largas sombras que bailaban a través de las paredes. Los estantes estaban llenos de latas y botellas polvorientas y el aire estaba cargado de olor a gasolina y grasa. A medida que nos adentrábamos en la estación, una sensación de presentimiento se apoderó de nosotros como una manta asfixiante. Algo no estaba bien aquí, algo oscuro y siniestro acechaba en las sombras, observando y esperando el momento perfecto para atacar. Y cuando doblamos una esquina y nos encontramos cara a cara con el único encargado de la estación, un escalofrío recorrió mi espalda. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y demacrada y una sonrisa torcida aparecía en las comisuras de sus labios. «Bienvenido», dijo, su voz era un gruñido bajo y gutural. «Te has topado con la carretera perdida, un camino que no lleva a ninguna parte más que a la oscuridad y la desesperación». Retrocedimos horrorizados ante sus palabras, pero antes de que pudiéramos reaccionar, se lanzó hacia adelante con una velocidad antinatural, extendiendo sus manos para agarrarnos con una fuerza que contradecía su cuerpo demacrado. Con un grito, nos dimos vuelta y huimos, corriendo de regreso a nuestro auto y cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. Mientras salíamos del estacionamiento de la estación y volvimos a la carretera, la risa del asistente resonó en nuestros oídos, un escalofriante recordatorio de los horrores que acechaban en la oscuridad. Y mientras conducíamos hacia la noche, con la carretera perdida, extendiéndose ante nosotros como un abismo enorme, sabíamos que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar. El camino que teníamos por delante era largo y traicionero, y los horrores que nos esperaban eran inimaginables. Pero juntos enfrentaríamos cualquier cosa que nos deparara el futuro, unidos en nuestra determinación de sobrevivir contra todo pronóstico. Era una noche sin luna en el corazón de Texas y me encontré conduciendo solo por un tramo desolado de la carretera, con la única compañía del parpadeo ocasional de mis faros que iluminaban la carretera vacía que tenía delante. El reloj de mi tablero marcaba las 2 de la mañana y el cansancio pesaba mucho sobre mis párpados mientras luchaba por mantenerme despierto detrás del volante. Al doblar una curva en la carretera, mis faros vieron una figura parada al costado de la carretera, su silueta iluminada por el suave resplandor de la luna. Mi primer instinto fue seguir conduciendo, ignorar al autoestopista y seguir adelante hacia mi destino, pero algo en lo más profundo de mi alma cansada me obligó a detenerme.
Me detuve a un lado de la carretera, bajé la ventanilla y llamé a la figura, ofreciéndoles llevarla a donde se dirigieran. El autoestopista se volvió hacia mí, con el rostro oculto en las sombras, y asintió en silencio antes de subirse al asiento del pasajero a mi lado. A medida que continuábamos por la carretera vacía, el silencio entre nosotros se volvió denso y opresivo, roto solamente por el zumbido del motor y el ocasional crujido de estática de la radio. Eché un vistazo al autoestopista por el rabillo del ojo, pero permaneció inquietantemente quieto, con la mirada fija al frente como si estuviera perdido en sus pensamientos. La inquietud se apoderó de mí como una manta pesada mientras conducía, con los pelos de la nuca erizados. Había algo extraño en el autoestopista, algo que no podía identificar, pero por más que lo intenté, no pude evitar la sensación de inquietud que carcomía los bordes de mi mente. A medida que los kilómetros pasaban confusamente, el comportamiento del autoestopista se hacía cada vez más extraño e inquietante. Hablaron en susurros crípticos, sus palabras mezcladas con una sensación de sabiduría de otro mundo que me provocó escalofríos. Parecían saber cosas sobre mí que no debían, detalles de mi pasado y presente que nunca había compartido con nadie. El pánico arañó los bordes de mi conciencia cuando me di cuenta de que el autoestopista puede no ser humano en absoluto, sino más bien una entidad malévola que ronda las carreteras solitarias por la noche. Pero por más que intenté ignorar la creciente sensación de temor que llenaba el auto como una niebla sofocante, no pude evitar la sensación de que estaba atrapado en una pesadilla de la que no había escapatoria. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, los susurros del autoestopista se hicieron más fuertes e insistentes, y su voz resonaba en los confines del coche como el tañido de una campana funeraria. Cada palabra goteaba malicia, enviando zarcillos helados de miedo, serpenteando por mi columna. Podía sentir el peso de sus palabras presionándome, asfixiándome con su malevolencia. Desesperada por ahogar el sonido, cogí la radio y subí el volumen con la esperanza de perderme en los familiares acordes de la música. Pero no importa cuán fuerte lo hiciera, los susurros persistían, cortando la estática como un cuchillo. Era como si estuvieran dentro de mi cabeza, susurrando directamente en mi alma, llenándome de una sensación de pavor como nunca antes había experimentado. Con cada milla que pasaba, los susurros se volvían más coherentes, revelando fragmentos de una verdad oscura y retorcida que me provocaba escalofríos. Hablaron de horrores indescriptibles que acechaban más allá del borde de la realidad, esperando devorarme por completo. Podía sentir que mi cordura se escapaba, deshaciéndose como un hilo deshilachado mientras las palabras del autoestopista se abrían paso en mi mente. En un último esfuerzo por silenciar las voces, me tapé los oídos con las manos y cerré los ojos con fuerza en un intento desesperado por bloquear el sonido. Pero aún así persistieron, haciéndose más fuertes e insistentes hasta llenar el auto como una cacofonía de locura. Mientras avanzábamos por la carretera desierta, el mundo a mi alrededor parecía desdibujarse y deformarse, retorciéndose en formas grotescas que bailaban ante mis ojos. Podía sentir que las garras de la realidad se escapaban, dejándome a la deriva en un mar de pesadillas del que no había escapatoria. En ese momento, me di cuenta con una repugnante sensación de claridad de que el autoestopista no era solo un pasajero en mi auto, sino una fuerza malévola empeñada en llevarme al borde de la locura. Y mientras sus susurros resonaban en mis oídos como el tañido de una campana funeraria, supe que se me estaba acabando el tiempo para escapar de sus garras. Con el corazón hundido, me di cuenta de que, sin darme cuenta, había invitado a una fuerza malévola a entrar en mi coche, un ser que existía más allá del ámbito del entendimiento humano y que no podía detenerlo. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de mí, un rayo de esperanza apareció en el horizonte, una luz distante que parpadeaba como un faro en la oscuridad. Con renovada determinación, conduje el auto hacia la luz, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras oraba por la salvación. A medida que nos acercábamos a la luz, me di cuenta con sorpresa de que no era una señal de seguridad, sino más bien un presagio de fatalidad, un portal a otro reino, una puerta de entrada a lo desconocido. Con un grito de desesperación, pisé los frenos y detuve el auto con un chirrido. La risa del autoestopista resonó en mis oídos mientras desaparecían en la noche, dejándome solo en la oscuridad.
Mientras estaba sentado allí en la quietud de la noche, con el peso de lo que había sucedido cayendo sobre mí como un pesado sudario, supe que nunca volvería a ser el mismo. El camino que tenía por delante se extendía ante mí como un abismo sin fin, y me di cuenta, con el corazón hundido, de que estaba condenado a vagar por su solitaria extensión por toda la eternidad, atormentado por el recuerdo del autoestopista que había cambiado mi destino para siempre.